Un buen día. Nosotros somos el equipo número 1 de la materia de tendencias e innovación en la contaduría pública. Responde el tema de la NIC 34, información financiera intermedia. El objetivo es establecer el contenido mínimo de la información financiera intermedia, así como prescribir los criterios para el reconocimiento y la medición que deben ser seguidos en los estados financieros intermedios, ya sea que se presenten de forma completa o condensada para un periodo intermedio. La información financiera intermedia, si se presenta en el momento oportuno y contiene datos fiables, mejora la capacidad que los inversionistas, prestamistas y otros usuarios tienen para entender la capacidad de la entidad para generar beneficios y flujos de efectivo, así como su fortaleza financiera y liquidez. Alcance. En esta norma no se establece qué entidades deben ser obligadas a publicar estados financieros intermedios, ni tampoco la frecuencia con la que deben hacerlo, ni cuánto tiempo debe transcurrir desde el final del periodo intermedio hasta la aparición de la información intermedia. El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad aconseja a las entidades cuyos títulos cotizan en los mercados que suministran estados financieros intermedios, que cumplan con los criterios de reconocimiento, medición y presentación establecidos en esa norma. Más específicamente, se aconseja a las entidades con valores cotizados en bolsa que publiquen al menos estados financieros intermedios referidos al primer semestre de cada uno de sus periodos contables anuales y que pongan sus estados financieros intermedios a disposición de los usuarios en un plazo no mayor de 60 días o 2 meses a la finalización del periodo intermedio. Definición. El periodo intermedio es todo periodo contable menor que un periodo anual completo. Información financiera intermedia se entiende toda información financiera que contenga o bien un juego completo de estados financieros, como se describe en la NIC 1, llamada presentación de estados financieros, un juego de estados financieros condensados para un periodo intermedio. Contenido de la información financiera. La NIC 1 define un juego completo de estados financieros como el que incluye los componentes siguientes. Literal A. Un estado de situación financiera al final del periodo. Literal B. Un estado de resultado y otro estado de resultado integral del periodo. Literal C. Un estado de cambios en el patrimonio del periodo. Literal D. Un estado de flujo de efectivos del periodo. Literal E. Notas que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. F. Un estado de situación financiera al principio del primer periodo inmediato anterior, cuando una entidad aplique una política contable de forma retroactiva o realice una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros. Una entidad puede utilizar para denominar a los estados títulos distintos a los utilizados en el norma. Por ejemplo, una entidad puede utilizar el título estado del resultado integral en lugar de estado de resultado y otro resultado integral. Componentes mínimos de la información financiera intermedia. La información financiera intermedia contendrá como mínimo los siguientes componentes. Número 1, un estado de situación financiera condensado. Número 2, un estado condensado o estados condensados del resultado del periodo y otro resultado integral. Número 3, un estado de cambios en el patrimonio condensado. Número 4, un estado de flujo de efectivo condensado y por último, notas explicativas seleccionadas.
Forma y contenido de los estados financieros intermedios. Si la entidad publica un conjunto de estados financieros condensados en su información financiera intermedia, tales estados deberán contener, como mínimo, cada uno de los grandes grupos de partidas y subtotales que hayan sido incluidos en los estados financieros anuales más recientes, así como las notas explicativas seleccionadas que se exigen en esta norma. Deben partidas o notas adicionales siempre que su omisión pueda llevar a que los estados financieros intermedios sean malinterpretados. Significativos y transacciones. Una entidad incluirá en su información financiera intermedia una explicación de los sucesos y transacciones producidos desde el final del último periodo de presentación, que sean significativos para comprender los cambios en la situación financiera y el rendimiento de la entidad. La información revelada en relación con esos sucesos y transacciones actualizará la información correspondiente presentada en el informe financiero anual más reciente. Otra información a revelar. Una declaración de que se han seguido las mismas políticas y métodos contables de cálculo en los estados financieros intermedios que en los estados financieros anuales más recientes, o si algunas de esas políticas o algunos métodos hubiesen cambiado, una descripción de la naturaleza y efecto del cambio. La naturaleza e importe de las partidas, ya sea que afecten a los activos, pasivos, neta o flujos de efectivos que no sean usuales por su naturaleza, importe o incidencia. Las emisiones, recompras y reembolsos de títulos representativos de la deuda o del capital de la entidad. Dividendos pagados, ya sea en términos agregados o por acción, separando los correspondientes a las acciones ordinarias y a otro tipo de acciones. Periodos para los que se requiere la presentación de estados financieros intermedios. Estado de situación financiera al final del periodo intermedio corriente y un estado comparativo de la situación financiera al final del periodo contable inmediatamente anterior. Un estado de los cambios en el patrimonio acumulado para todo el periodo contable hasta la fecha, junto con un estado comparativo del mismo periodo de tiempo referido al periodo contable anual precedente. Un estado de flujos de efectivo acumulado para todo el periodo contable hasta la fecha, junto con un estado comparativo del mismo periodo de tiempo referido al periodo contable anual precedente. Materialidad o importancia relativa. Al tomar la decisión relativa a cómo reconocer, medir, clasificar o revelar información sobre una determinada partida en los estados financieros intermedios, la importancia relativa debe ser evaluada en relación a los datos financieros del periodo intermedio en cuestión. Al realizar evaluaciones sobre importancia relativa, debe tenerse en cuenta que las mediciones intermedias pueden estar basadas en estimaciones en mayor medida que las mediciones correspondientes a los datos del periodo. Aunque siempre es necesario realizar juicios al evaluar la materialidad, en esta norma se fundamentan las decisiones de reconocimiento y revelación a partir de los datos del propio periodo intermedio por razones de comprensión de las cifras relativas al mismo. Por ejemplo, las partidas no usuales, los cambios en las políticas contables o en estimaciones, y los errores se reconocerán y revelarán según su importancia relativa. Relación con las cifras del periodo intermedio, para evitar las inferencias erróneas que se derivarían de la falta de revelación de tales partidas. El objetivo de esta excepción es asegurar que en el informe financiero intermedio se incluyen todos los datos relevantes para comprender la situación y el rendimiento financiero de la entidad durante un periodo intermedio. Información a revelar en los estados financieros anuales. Si la estimación correspondiente a una partida presentada en un anterior
resulta modificada de forma significativa durante el periodo intermedio final del periodo contable anual, pero no se ha publicado información financiera intermedia separada para ese periodo final, la naturaleza e importe de tal cambio en las estimaciones deben ser objeto de información específica, utilizando para ello una nota de las que correspondan a los estados financieros para el periodo contable completo. Conocimiento y medición. Las políticas contables iguales a las utilizadas en la información anual. Debe aplicar en los estados financieros intermedios las mismas políticas contables que aplican en sus estados financieros anuales, salvo por lo que se refiere a los cambios en las políticas contables llevados a cabo tras la fecha de cierre de los estados financieros. Tendrán su reflejo en los próximos que presente. No obstante, la frecuencia con que la entidad presente información no debe afectar a la medición de las cifras contables anuales. Para conseguir tal objetivo, las mediciones realizadas de cara a la información intermedia debe abarcar todo el intervalo transcurrido desde el principio del periodo anual hasta la fecha del final del periodo. La entidad que presente información financiera con frecuencia mayor que la semestral evaluará los ingresos y gastos desde el principio del periodo anual hasta el final del correspondiente periodo intermedio, utilizando la información que esté disponible en el momento de elaborar los estados financieros. Los importes de los ingresos y los gastos que se presenten en cada periodo intermedio reflejarán también todos los cambios en las estimaciones de las partidas que han sido presentadas en periodos intermedios anteriores dentro del mismo periodo anual. Los importes reflejados en la información financiera intermedia de periodos anteriores no serán objeto de ningún ajuste de carácter retroactivo. Ingresos de actividades ordinarias recibidos de forma estacional, cíclica u ocasionalmente. Los ingresos de actividades ordinarias que se reciben estacional, cíclica u ocasionalmente dentro de un periodo anual no deben ser anticipados o diferidos a una fecha intermedia. Así tal anticipación o aplazamiento no fuesen apropiados al final del periodo contable anual. Los ejemplos de citaciones como las descritas anteriormente pueden citarse los dividendos, las regalías y las subvenciones oficiales. Además de lo anterior, ocurre que ciertas entidades obtienen sistemáticamente más ingresos de actividades ordinarias en unos periodos intermedios que en otros dentro del mismo periodo anual, como sucede, por ejemplo, con los ingresos de actividades ordinarias estacionales de los vendedores al por menor. Tales ingresos de actividades ordinarias se han de reconocer solo cuando hayan ocurrido efectivamente. Costos incurridos de manera no uniforme a lo largo del periodo. Los costos en los que no se incurre de forma uniforme a lo largo del periodo serán objeto de anticipación o aplazamiento en los estados financieros intermedios, si y solo si fuera también apropiado anticipar o diferir tales tipos de costos al final del periodo contable anual. Estimaciones. Los procedimientos de medición que deben seguirse en los estados financieros intermedios han de estar diseñados para asegurar que la información resultante sea fiable y que eso revele en ellos de forma apropiada toda la información financiera significativa que sea relevante para la comprensión de la situación financiera o la rentabilidad de la entidad. Aunque las mediciones realizadas tanto en los estados financieros anuales como en los intermedios se basan frecuentemente en estimaciones razonables,
La preparación de la información financiera intermedia requerirá, por lo general, un uso mayor de métodos de estimación que la información anual. La fecha de vigencia de esta norma tuvo vigencia para los estados financieros que cubran los periodos que comiencen a partir del 1 de enero de 1999.